Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Qué gozo poder estar nuevamente con ustedes en esta lección. Aquí está. Número 14, acerca de las reuniones. Vamos a ver, como siempre, algunos versículos y luego pues vamos a ir considerando. Como el hermano nos decía, son las lecciones de vida. El tomo número 2, la lección número 14. Es muy importante que tengamos esto bastante presente. En algunas de las oraciones escuchaba que decían algunos hermanos que la palabra del Señor se haga carne en nosotros, que se nos quede, ¿verdad? Que se haga realidad también. El Señor nos habla por medio de su palabra, por medio de este ministerio maravilloso, pero consideraba hace unas horas en la mañana, estaba escuchando una grabación de una reunión de agosto del 2021. Era plena época de estar guardados, donde esto de Zoom se hizo necesario en ese tiempo, y bueno, quedó, ¿verdad? Quedó y sigue siendo muy útil, ¿verdad? Para reuniones de coordinación, para ese tipo de reuniones. Pero estaba escuchando a los hermanos compartir y a mí mismo compartir ahí. Dije, qué importante es esto de estar reunidos. El asunto de las reuniones ¿qué es lo que tienen de importante? Que eso es muchas cosas, pero especialmente en las reuniones nosotros somos suministrados. La iglesia, como un grupo, como una entidad, es establecida y perfeccionada. Así que estos tres beneficios grandes son los que recibimos nosotros como iglesia, como hombre corporativo, al estar congregados, al estar reunidos. Así que estando solos, estando aislados, el suministro del Señor, pues no es que no suceda, pero tiene una medida. Pero cuando hay dos o tres, esa medida, cuando hay dos se duplica, cuando hay tres se triplica, cuando hay 4 se cuadruplica. Así que, hermanos, cuando hay 10 hermanos, 12 hermanos y hermanas, la suministración de Dios es ampliada y se multiplica más. Porque, por ejemplo, si estamos profetizando, no es mejor que haya un orador y que explique 45 minutos a que hayan 20 hermanos que hablen unos pocos minutos cada quien. Y aún hablen lo mismo, no importa. La porción de cada hermano y de cada hermana es suministrada a todos los que estén ahí, a todos los que estemos ahí. Así que, a pesar de que alguien puede hablar mucho, puede hablar mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero hay una multiplicación del suministro de la vida divina cuando estamos reunidos, cuando estamos juntos. Bueno, por otro lado, la iglesia recibe perfeccionamiento, y eso es maravilloso, ¿verdad? Cuando los que estamos metidos en el servicio, a veces hay comuniones que no son tan agradables, porque a veces las reuniones y las comuniones, pues la constante es recibir una suministración del Señor, pero algo positivo, algo blandito, algo que decimos qué rico esto, ¿verdad? Qué dulce, como cuando nos dan un postrecito, ¿verdad? Nos dan un flancito, nos dan gelatina, nos dan helado, a los que nos gustan todas esas cosas, y estamos comiendo y qué rico, cierra uno, ¡ala, qué rico esto! Me dan más y ya no hay más. Pero hay reuniones que son difíciles. En mi formación o en mi crianza, pues tuve la situación de que a veces no me daban de comer cosas que sabían que a mí no me gustaban. Hay una verdura que aquí se llama huisquil, no sé cómo se llamará allá, chayote o algo así, que es verde y tiene espinitas. Esa cosa no me la como hasta el día de hoy. Imagínense eso. Es un rasgo negativo de una mala crianza, porque el Señor nos manda a que lo que nos pongan enfrente debemos comerlo, pero eso no es el hecho ahorita. El asunto es que hay reuniones como huisquiles para mí, que son reuniones tan difíciles, y de repente algunos de nosotros que pues en el funcionamiento de la iglesia o en cuanto a la obra,
nos toca sobrellevar cosas o sobrever, ¿verdad? Y uno dice, hermano, ¿qué hacemos con esto? Ah, pues hagan esto. Y hermano, ¿qué hacemos con esto? Pues hagan esto. Y estamos en esa posición, ¿verdad? De solo decir qué, o solo orar, o yo no sé, o estar enseñando, ¿no? Pero de repente, hermano, venga para acá. Sí, hermano. Mire, ahí tenemos que hablar de algo que estuvo muy mal. Y luego viene y ya está uno como que fuera niño que lo van a regañar. Y luego que lo están regañando, ¿verdad? Y lo están ajustando. Entonces, yo no puedo resistir. Si yo estoy solito en mi casa, no me reúno, ¿verdad? Yo no voy a recibir alguna vez un ajuste que son tan necesarios, ¿verdad? En la iglesia se dan poco, pero se dan. En la obra se dan más con regularidad. Y los que están en el entrenamiento, esos pobres sufren. ¿Ya? Porque ahí sí, venga para acá, usted habló mal y dijo mal esto y dijo mal aquello y etcétera, etcétera. Pero ese tipo de perfeccionamiento que va desde el más suave hasta el más incómodo o duro de recibir, se da dentro de ese contexto de reunión, dentro de ese entorno de grupo. Mire, desde el principio, cuando Dios tenía a Adán y a Eva, no dejó solo a Adán, sino al rato estaba Eva, y luego no solo quedó Eva y Adán, sino que después había Caín y Abel, y no sé quiénes más. Pero este asunto, no, el asunto de la humanidad es un asunto de grupo, ¿verdad? Se casan un par y ya vienen los hijos, ¿verdad? Algunos pues esperan, pero no la gran mayoría. Y los hogares de hace años tenían por lo menos 4 hijos. Así que este asunto de la existencia humana es una existencia de grupo, ¿verdad? La vida humana nos lleva a eso, ¿verdad? Va creciendo uno y luego de repente ve, ese hermano hoy se peinó. ¿Y por qué antes no se fijaba en ese? Porque el mismo cuerpo lo lleva a uno a querer entablar, a sentir establecer una familia. O sea, no queremos estar aislados. A nadie le gusta que lo manden a trabajar lejos, donde no hay gente. Es que tan horrible es que no haya gente. En algunos casos, algunos preferimos el silencio, nos gusta el silencio, no me molesta el silencio, ¿eh? Dentro del trabajo que a veces hago, me sirve estar que no haya bulla en la casa. Pero uno ya no se acostumbra a eso, ¿verdad? Estamos hechos para vivir en comunidad, digámoslo así. Así que la vida humana es para eso. A veces nos aislamos por alguna razón, pero la vida divina de Dios, esta vida divina es una vida que incluye a muchas personas. Cuando Adán cayó toda la humanidad. O sea que en ese humano estaban un montón de humanos. Cuando Cristo murió, en ese hombre Jesús murió también murió la humanidad, ¿verdad? O los que son salvos, morimos ahí con él. Pero su vida individual es una vida corporativa, así como la de Adán, ¿verdad? Aunque él no quisiera, su vida también fue corporativa. Incluyó a un montón de gente. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de que la vida de Dios es una vida que nos congrega, es una vida que congrega. Así que en este entorno de estar juntos, la iglesia, que son los creyentes y Cristo, nunca diga, la iglesia somos nosotros, no, está incompleta esa respuesta. La iglesia es usted y yo, sí, pero Cristo también, si el cuerpo es de Cristo, la cabeza es Cristo, entonces el elemento constitutivo de la iglesia y del cuerpo de Cristo es Cristo y sus creyentes. Pero en ese compartir juntos, en ese estar juntos, es donde la iglesia recibe el suministro sobreabundante de Dios. Donde la iglesia es establecida, la iglesia madura, la iglesia crece y la iglesia es perfeccionada. Así que cada vez que usted dice, ¿para qué hay que reunirse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que moverme? ¿Por qué tengo que estar en el tráfico? Porque la iglesia, allá voy a traer el suministro de vida, a recibir el suministro de vida. ¿Ah? Donde están 2 o 3, no es un lugar específico, eso pues parece un poco obvio, pero hay que mencionarlo, hay que decirlo. La iglesia es donde están los creyentes, donde están juntos entre ellos y con Cristo, pero ahí se recibe la abundante suministración de esa vida divina. La iglesia
se toma forma a la hora de estar juntos, toma forma, ¿verdad? Los hermanos somos perfeccionados al estar juntos. Ahí se puede dar el perfeccionamiento sin ningún problema. Así que son 3 cosas. La iglesia es suministrada cuando estamos juntos o cuando estamos congregados, recibimos suministro de parte de Dios. La iglesia se establece, toma forma, va creciendo. Y creciendo no significa que haya más gente, sino que vaya madurando. Y por otro lado es perfeccionada. Para eso es que nos sirven las reuniones. Ahora, vamos a empezar a ver algunos versículos. El hermano menciona aquí Hebreos 10:25, un fragmentito del versículo, no lo que lo demás no nos interese, pero nos llama la atención o nos interesa para este caso esta pequeña frase: no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos el suministro de la vida divina. Está bien que oigamos Radio Recobro todo el día, está perfecto. Es algo adicional, pero no sustituye una reunión, ¿verdad? Especialmente a veces en reuniones virtuales como esta, no estamos tan seguros de que todos estén así atentos y atentas. Puede que sí, yo creo que tal vez sí. Pero ¿y qué tal si alguno, o sea, no es que sea un problema, pero este que no está o esta que solo está pero no está en ese suministro de vida, recibiendo el suministro de vida, no está siendo establecido? A veces me preguntan, hermano, mire, con respecto a la lectura de la Biblia, ¿es igual leer que escuchar? A mí me gusta poner, cuando me voy a bañar, pongo una aplicación que me lee la Biblia, pero eso no es lo mismo que leerlo propiamente, ¿verdad? Porque yo solo estoy escuchando y a veces ni estoy poniendo atención, ¿verdad? No hay que dejar de congregarse. Cuando estamos congregados, somos establecidos y somos perfeccionados. Esas 3 cosas las vamos a estar repitiendo todo este rato: suministrados, establecidos y perfeccionados. Ahora, en este versículo está hablando el Señor como un mandato. Fíjense las cartas de Pablo, tanto a las iglesias como a las personas individuales que envió las cartas estaban llenas de amor, llenas de saludos, llenas de recomendaciones. Y en algún caso tal vez alguna instrucción, o tal vez aún más atrevidos, alguna orden. Pero el Señor también en su palabra, a lo largo de su escritura, nos deja pues instrucciones, mandamientos. Y estas instrucciones y mandamientos son lo que hace subsistir o sostiene toda la misma existencia. Miren la restauración de la creación en Génesis 1. Y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y dijo Dios sea aquello y esto y lo otro. Y todo lo que el Señor iba mandando que viniera a la existencia, iba llegando a la existencia. Así que las órdenes del Señor traen a la existencia cosas y asuntos. Así que cuando Dios nos dice algo, también debemos prestar mucha atención. Porque nosotros, al ser del Señor y al recibir la orden del Señor, hay una parte de nuestro ser que se doblega completamente a esa orden. Quiero que pongan mucha atención a esto que acabo de decir. Yo no le dije a usted ahorita, hermano y hermana, miren que aquí hay un mandamiento de Dios, háganle caso. Yo no dije eso. Yo no dije nada de eso. Yo lo que dije es que Dios habla por medio de mandatos, de instrucciones, entre otras maneras, y algo dentro de nosotros se sujeta completamente a Dios. Eso es la vida divina que está en nosotros, el Cristo que está en nosotros. El Cristo que está en nosotros se sujeta y obedece todo lo que el Padre diga, todo lo que el Padre diga. Así que hay una ordenanza para nosotros. ¿Cuál es la ordenanza para nosotros? Reunirnos. Porque cuando nos reunimos, estamos siguiendo esta instrucción u orden de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos manteniendo nuestra existencia obedeciendo a Dios y nuestro vivir espiritual. Aleluya. Pero esto es por medio de las reuniones. Cuando nos reunimos recibimos iluminación del Señor. No es lo mismo que usted escuche el mensaje en la radio, en un video, en un audio.
o a veces aún estas reuniones virtuales. Hay diferencia. Cuando usted está en esa reunión presencial con todos los santos ahí, algo sucede, ¿verdad? Algo sucede. Más adelante vamos a hablar, si nos da el tiempo, acerca del Pentecostés. Ahí cerca del día de Pentecostés estaban 120 reunidos, pero no eran esos 120 toda la iglesia. Por supuesto que habían más. ¿Y esos más dónde andaban? Pues en sus asuntos. No sabemos, no hay indicios, pero de que no estaban ahí, no estaban ahí. Porque la iglesia era más de 120. ¿Y quiénes recibieron esa unción, esa porción del Espíritu Santo? Solo los que estaban ahí. Solo los que estaban ahí. Así que no se debe perder usted ninguna reunión, porque Dios se puede derramar y se va a derramar solo en los que están ahí. Ahí están nada más. Vamos a ver más adelante, me estoy adelantando, pero para que podamos tener un cuadro claro. Están los de Emaús que vieron al Señor, y estos de Emaús estaban yendo de Jerusalén. Y si aquí ya no hay nada, aquí se acabó todo, vamos a nuestro pueblo. Pero se encontraron con el Señor y tuvieron una experiencia tal de verlo a Él, de escucharlo, de compartir, que dijeron, nos regresamos para Jerusalén, porque ahí es donde debemos estar, en la iglesia, con los santos, en la iglesia, aleluya. Y ahí van de regreso. Y estando con los discípulos dando ese testimonio, ¿qué pasó? Jesús apareció en medio de ellos. Porque su palabra dice que donde 2 o 3 se reúnan, ¿qué hace el Señor? Llega. Pero usted no estuvo en la reunión. Llegó el Señor y usted se lo perdió. ¿Sí vemos esto? Por eso es que son importantes las reuniones. Reunirnos para nosotros es un mandato. Pero usted a veces no tiene ganas, está muy cansado, muy cansada. Y es que si voy a la reunión me voy a atrasar. Los que hemos trabajado, los que trabajan como docentes, yo he tenido la oportunidad de realizar ese trabajo. Primero que no es bien pagado, pero luego lejos de eso es un gran trabajo en casa. Ya salió de sus montón de horas de trabajar y luego sigue en la casa, va de hacer papeles, calificar y planificar y tanta cosa. Pero usted dice, mire, si voy a la reunión, me voy a atrasar con el trabajo. Y entonces me va a tocar desvelarme más. Hermano, hermana, usted está bien, su trabajo, su responsabilidad es esa, ¿eh? Pero ¿y si se perdió la visita, llegó el Señor y usted no estaba ahí? Hubiera ido, ¿verdad? Sí, porque es un par de horas, ¿verdad? Más el tráfico, ¿eh? Pero le aseguro que usted regresa con más energía, o tal vez con menos, no lo sé, ¿verdad? Pero a recibir un suministro maravilloso de parte del Señor cuando usted esté con esos hermanos y hermanas, cantando, escuchando, y cuando llegue la reunión olvídese de lo demás. Piense en ese momento en lo que está haciendo. Vamos a cantar este himno tan bonito y vamos a considerar cada palabra. Estos himnos no se cantan solo porque nos gustan la melodía. ¿Cuál fue el 391 que cantamos? ¿No? Sí. Mire, dice, llenos de Cristo en la reunión, el excedente es para Dios. Aleluya. O sea que Cristo se exhibe cuando recibimos esa porción excedente, ¿verdad? Que se excede. Y ahí en ese momento Cristo es exhibido y la gente se sorprende y por todos es enseñado. Aleluya. Pero todo esto lo recibimos estando ahí. Le dicen a usted que no llegó a la reunión, hermana, mire cómo estuvo esa reunión de maravillosa, y los santos cantamos y compartimos, y el hermano llegó y nos compartió esto, y usted se lo perdió, ¿verdad? Como cuando uno llega tarde a comer, nos pasó, unos hermanos de otra localidad nos invitaron a comer, y salimos de aquí, de donde está el local, y que si en el mes de septiembre, cuando hay esas fechas patrias, al alcalde de este lugar, uno de esos domingos hace un desfile hípico. Eso hacen en todos lados. Pero cuando hacen ese desfile no hay por dónde salir. O sea, nos quedamos atrapados. Podemos probar por allá, por aquel lado, por el otro lado. Total que ya estábamos atrapados ahí, ya no había ni siquiera para regresar. Si regresamos a la casa y comemos ahí, ¿qué? Ya estamos un poco
adelantados, sigamos. Total que llegamos, gracias al Señor nos guardaron algo, pero ya nos tocó comer frío. ¿Por qué? Porque no estábamos ahí. Eso debemos considerar. Cada reunión es particular, cada reunión es especial. En esa reunión hubo lenguas de fuego. No en todas hubo lenguas de fuego, pero en esas sí hubo. Y yo cuento muchas veces esa graduación de un entrenamiento, ya ni me recuerdo de qué era, pero era un entrenamiento y la graduación era, hicieron 2 micrófonos y al montón de hermanos aquí a un lado, a la derecha del hermano, y a la izquierda estaban las hermanas. Y puso ahí 2 micrófonos. Y dijo, bueno, vamos a compartir y van a compartir ustedes en orden el bosquejo, punto por punto, van a decir el número romano, el inciso, lo van a decir de memoria y van a compartir. Pero ¿cómo nos ponemos? ¿A quién se pone delante? ¿Por orden de estatura? ¿Cómo? ¿Verdad? El que pueda, aquí van a pelear. Quien pueda habla y me voy a memorizar mi punto. No, usted tiene que decir el que sigue, el que toca. Y miren, esa reunión yo estaba sorprendido. Yo ni estaba peleando el puesto, a mí me empujaron cuando me tocó a mí. Y yo me empujaron y ahora, y a darle, y compartimos, pero fue una cosa sorprendente. Para mí esa reunión fue como un mini Pentecostés, ¿verdad? Al menos uno de esos días. Pero quien no fue, se lo perdió. Muy bien, ¿qué recibimos en las reuniones? 3 cosas. El suministro de la vida divina. Número 2, el establecimiento, el fortalecerse, el hacerse maduro, fuerte, con buenos cimientos. Y también el perfeccionamiento. Es un mandato de parte de Dios para nosotros. Ahora, la vida divina, la vida espiritual que hemos recibido nos constituye a nosotros con muchos aspectos, ¿verdad? Somos hechos hijos de Dios, somos hechos reyes, somos hechos sacerdotes, somos hechos profetas, pero ¿sabe qué también somos hechos? Ovejas, corderos. Y estos animalitos, mire, esos animalitos solo saben andar en rebaño, es la palabra correcta, pero yo iba a decir en bulto, ¿verdad? En montón. Tuve la oportunidad de estar, antes de casarme en los últimos años, de soltero viví en una ciudad a 350 kilómetros de acá, y como a 600, 700 metros un poco más alto. Pero allí en ese lugar que está pegado a México, que se llama Huehuetenango, todavía ese tiene una, ¿qué será? Una sierra, los Cuchumatanes se llama, que aparte de los 2000 metros, que todavía está un poquito más bajito que ustedes, todavía sube otro pocón. Y ese otro poco hace que lo de arriba sea muy frío. Tanto que ahí han llevado a las pobres llamitas de algún lado de Sudamérica, las han llevado para allá. Y ahí están. Pero en ese lugar hay muchas ovejitas. Entonces alguna vez, de las varias que fui ahí a pasear o a comer, dije, voy a ir a ver esas ovejas. Y quiero estar cerca de las ovejas. Nunca he estado, pero mi interés era conocer al pastor. Ese sí era un pastor de verdad. Ese sí era el mero pastor. Entonces le hablé al hombre y le pedí permiso para acercarme a los ojitos. Solo camine lento, así despacito. Y total que me logré ir a meter en medio de todo el montón de ovejas que ven ahí. Y solo se que están mordiendo la grama. Entonces le pregunté, ¿cómo hace para moverlas? Entonces él entrenó a una oveja nada más. Y a esa oveja tiene un cencerrito, una campanita. Entonces le hace un llamado, un silbido, no recuerdo qué era. Pero cuando él llama a esa oveja, todas las demás siguen a esa oveja. Y así es como se las lleva y las trae. Mire qué interesante. Pero estas ovejitas no saben más que andar en bulto, en rebaño, en montón. Entonces la vida divina que usted y yo recibimos es una vida de oveja. Esa vida no sabe andar solo, no sabe andar sola. Esa vida no. Es que a mí me gusta estar solo. Porque es que solo no tengo problemas. Esa es su vida humana. Así lo crearon o así es su carácter. Pero la vida que usted tiene adentro es totalmente diferente a usted. Hermano y hermana, la vida que recibimos del Señor es una vida opuesta a la nuestra. Bien lo dijo el Señor en las bienaventuranzas. Vosotros habéis oído, habéis oído ojo por ojo y diente por diente. Así es como somos nosotros. Pero yo os digo, si a alguno le pegan una mejilla, hay que dar la otra. Mire, la forma de ser de Dios es totalmente opuesta a la nuestra.
Es que cuando estoy solo no tengo problemas. Eso es lo que usted cree. A veces solos también tenemos problemas. Pero por supuesto, cuando estamos juntos surgen los problemas. Pero surgen los problemas para los que viven en la carne. Para los que viven en la esfera equivocada. Esas ovejitas no tenían problemas entre ellas. No, que esta era mi grama, no, que esta era mi agua. Estas no. Le quitaron el agua, pues se va para otro lado. Le quitaron la grama, se va para otro lado. Y ahí van moviéndose todas. ¿Eh? Pero la vida que recibimos es una vida que nos lleva a estar en comunidad, en grupo. Es que hay que estudiar la palabra santa, vamos a juntarnos por grupos. No, yo prefiero solo. Esa es su vida. Pero cuando usted empieza a vivir la vida de Cristo es una vida de oveja. La vida divina tiene ciertas características que hay que darse cuenta, que lista aquí el hermano. Por ejemplo, la vida divina que tenemos dentro odia el pecado. Pero entonces, ¿por qué usted y yo amamos al pecado? Pues la vida humana, es la pura carne, la vida pecaminosa, tiene ese veneno. Mejor vivamos por la vida divina, ¿verdad? El estar separados del pecado es una característica de la vida divina. El deseo de acercarnos a Dios. Mientras que el deseo de nuestra vida humana es descansar más que todo. Los que ya estamos algo grandes, ¿verdad? Ya pasamos los 40. ¿Cuál es nuestra celebración? Que nos dejen dormir un rato. El niño, ¿cómo celebra? Que lo dejen salir a jugar a la calle. Ese era en mis tiempos, ahora es un poco más complicado. Pero eso era lo que quería el niño, de vacaciones, a correr, a jugar, a saltar, a ir, a venir. Y nosotros adultos de vacaciones, a dormir. Pero la vida del Señor, ¿qué hace? Se reúne. ¿Por qué? Porque ahí, al estar reunida esta vida con otras, que es la misma vida, pero son otras personas también que tienen la misma vida, hay un suministro. El suministro del Señor, ¿qué hace de bueno en nosotros? Pues nos da crecimiento, nos da madurez, nos da la fortaleza. ¿Por qué usted y yo, los que no nos atrevemos a predicar el Evangelio, se sube usted ahí al Transmilenio, al bus, aquí decimos en la camioneta urbana, se sube al bus y está esta señora aquí, va llorando a la par mía? Le voy a compartir, no le comparto, sí le comparto, no. O sea, no tenemos la fortaleza, pero si estamos en todas las reuniones, usted está recibiendo el suministro de vida, lo fortalece en su hombre interior. Y está que quiere que alguien me pregunte la hora y yo le predico el Evangelio. Esa es la diferencia. Pero la vida divina que usted y yo tenemos dentro es una vida que se reúne, una vida que se congrega. En Hechos 20:28, 1 Pedro 5:2, habla de los creyentes como ovejas. Pero cuando usted considere ese asunto de que si es oveja o si somos ovejas o corderos, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Esencialmente que estamos hechos para estar juntos todo el tiempo. Somos ovejas del Señor. Muy bien. Ahora en el siguiente punto romano, y creo que vamos bien. Esta lección es corta y tiene una segunda parte, pero es otra lección. Así que creo que vamos a lograr terminar esta, por primera vez, una lección en una sola reunión, tal vez. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, quiero explicar este asunto. ¿Por qué dice esto? Pues no que Dios es omnipresente, pues Dios está en todos lados, ¿no? Sí, pero hay algo que debemos considerar en este asunto, porque por ejemplo, a veces decimos que, como decía hace un ratito, que nosotros somos la iglesia. Es que nosotros somos la iglesia. Esa respuesta está incompleta, porque sí, ciertamente nosotros somos parte de la iglesia, pero no es que solo nosotros seamos la iglesia, ni aún como grupo, sino que somos la iglesia, Cristo y nosotros, ¿verdad? Pero no solo Cristo es nuestro espíritu, porque muchos creen que ya solo con tener a Cristo en nuestro espíritu, pues somos algunas cosas, como en este caso la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos salvos, ciertamente, al tener al Señor en nuestro espíritu, pero muchas veces no lo tenemos en nuestra alma, en nuestra mente. Solo está en el espíritu, ahí está guardado, ahí lo tenemos guardado. Pero ese Cristo que está en ese Cristo que está en nuestro interior,
no, no está como fluyendo. Y no como fluyendo, sino fluyendo en realidad. Nosotros humanamente, nosotros como humanos nos podríamos comparar como la tierra. En Génesis 1, en el estudio de vida de Génesis, habla de esto, que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y dice el hermano, así somos nosotros, desordenados y vacíos. Entonces, la tierra, para que la vida sobre ella surgiera, fue necesario que el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz de las aguas. Entonces, al trasladarlo eso a nosotros como la tierra, necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva también en nosotros para que la vida pueda fluir. Pero ¿cómo es que el Espíritu se mueva en nosotros? ¿En dónde se mueve? ¿Para dónde se mueve? ¿Qué movimiento tiene? Mire pues, el movimiento que tiene el Espíritu de Dios es desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. Ahí debe haber un movimiento que circule, ¿verdad? A nuestra mente, al espíritu. A la mente, al espíritu. A la mente, al espíritu. Pero más o menos como de qué hora a qué hora. Todo el tiempo. Por eso el Señor nos manda a que oremos sin cesar. Que oremos en todo momento. Que oremos en todo tiempo. Porque cuando estamos orando en todo tiempo, está circulando el Señor. Y entonces en nosotros tiene la posibilidad de surgir la vida. La posibilidad de que la vida surja. Entonces, para los creyentes es importante que nos reunamos. Porque a veces, aunque Dios está en todo lugar, a veces parece que Dios no está con nosotros. Por ejemplo, pueden darse casos donde hacemos cosas para Dios, pero sin Dios. Por eso aquí en este versículo hace esta comparación o hace esta explicación, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ese en mi nombre es el que implica este movimiento del Señor desde nuestro espíritu hasta nuestra mente. Porque, por ejemplo, si coincidiéramos, a ver, ¿quiénes están por aquí que conozca? Leo sus nombres cada sábado, pero no a todos los conozco, perdonen. Veo muchos nombres, pero ahí está el hermano Juan Carlos Gómez, y aquí está el hermano Edgar Quintero. Estamos 3 hermanos. Yo no sé, yo no soy muy fan, pero si hablamos de fútbol, nos podemos juntar y podemos platicar de fútbol. Y hablamos de los equipos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué fútbol? El de España. Bueno, el de España. Ahora el de Alemania, el de Inglaterra, el de no sé dónde. Y empezamos el de tal país. Y podemos estar 2-3 horas. Y les puedo asegurar que nos congregamos, pero ahí no estuvo el nombre del Señor. Está bien, no fútbol, ¿verdad? No fútbol, sino hablemos de pero es que me están aquí llamando. Hablemos de negocios, ¿verdad? Hablemos de la industria, hablemos de lo que sea. Puede que estemos congregados, pero en ese momento no estamos en su nombre. En ese momento no podemos decir que estamos en el nombre del Señor. Entonces, cuando nos congregamos y en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. Es lo que pasó con esta gente del Pentecostés. Esa gente esos hermanos y hermanas estaban ministrando al Señor, y el Señor vino y se derramó sobre ellos. Se derramó sobre ellos. Definitivamente lo hizo. Entonces, por eso es importante reunirnos. Porque cuando nos reunimos, hermanos y hermanas, en realidad, al invocarlo, al orar, al cantar, ahí se cumple este pequeño requisito que es en mi nombre. Y entonces, cuando no es fútbol, cuando no son negocios, cuando no es la política, cuando no es, no sé, cualquier otro tema, pero estamos en el Señor, tocándolo a Él con nuestro espíritu, y en nuestro espíritu el Señor nos visita. El Señor verdaderamente está en este lugar. Verdaderamente está en este lugar. Así que, hermanos y hermanas, tenemos esa oportunidad maravillosa, gloriosa, de poder contar
con poder contar con la visita del Señor, vamos a decirlo de esta manera. Pero ¿qué se necesita para ello? Estar congregados, estar reunidos en su nombre. Pero hermano, entonces Dios no está conmigo. Claro que está con usted, donde quiera que ande. Pero recuerde aquel versículo de Ezequiel, ¿verdad? Versículo de Ezequiel, que Él guardará en completa paz. Pero ¿a quién guarda? A aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, en cuanto a este punto, es importante que nosotros nos demos cuenta que traemos al Señor. El Señor viene y está con nosotros, pero eso es diferente a que Él está en todo lugar. Por ejemplo, voy a hacer esta consideración. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que dice, sentí la presencia del Señor? Ahí está. Esa sería la explicación. Porque hay otras reuniones donde usted no dice lo mismo. ¿Por qué en esta sí sintió la presencia del Señor y en la otra no sintió la presencia del Señor? Pues es un asunto a veces de estar en Él o no estar en Él, pero el hecho es que cuando nos reunimos en su nombre, Él viene. Vamos a ver otro versículo en Lucas 24, del 33 al 36. Y levantóse en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero no es que Jesús estaba ahí sentado, Él había resucitado, pero no se les había aparecido, ellos estaban adentro. Y Él se apareció y dijo, paz a vosotros. Entonces, este versículo es sobre lo que compartía hace un momento acerca de estos hermanos de Emaús, que cuando después de haberse encontrado con el Señor de esa manera milagrosa, y esto es algo también que vale la pena mencionar, ellos iban camino de Emaús y el Señor se les junta en la caminata. Puedo volver a platicar con ustedes, y ellos no lo habían reconocido. Y siguieron caminando y platicando y compartiendo de lo que había pasado, y se sentaron, y cuando el Señor partió el pan, ahí lo reconocieron, ¿verdad? Y eso también es muy significativo. Y luego el Señor desapareció, y de ahí ellos agarraron, pero de regreso. Y luego llegaron a estos versículos a lo que sucede en estos versículos que mencionamos ahora. Así que es importante estar juntos y estar en el Espíritu. Estar juntos y estar en el Espíritu, ¿verdad? A veces es una lucha estar reunidos, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que nos detiene de llegar. Situaciones incómodas, inconformidades. Todo eso rechácelo, toque al Señor. ¿Ah? A veces nosotros buscamos nuestra justicia, que nos hagan justicia, es que me hicieron, es que me dijeron. Y puede ser que sea cierto. Pero recuerde que el Señor nos trajo aquí a padecer y a callar. Y la justicia la aplica a Dios, a su criterio, no al de nosotros. Si el Señor aplicara la justicia al criterio nuestro, nosotros seríamos consumidos primeramente. Pero, hermanos y hermanas, las reuniones son importantes. Es importante para que nosotros como creyentes existamos. Como creyentes normales. Un creyente normal es el que ora, el que predica el evangelio, el que profetiza en todas las reuniones, el que está involucrado en el servicio, que hace de todo. Muchas veces nosotros solo hacemos algo en cuanto al servicio, en cuanto a la obra. A veces no hacemos nada. ¿Qué nos faltará? Reunirnos, recibir el suministro, recibir el perfeccionamiento, ser establecidos. Eso es lo que nos hace falta. Mire, cuando se aleja de las reuniones, se debilita, se endurece su corazón, ¿verdad? Antes abría su casa, ahora no la abre. Antes daba en lo financiero, ahora no da.
Antes iba a visitar y ahora ya no. ¿Por qué razón? Porque dejó de reunirse. Ese es el asunto. No dejemos de reunirnos. No debemos dejar de reunirnos. Beneficios, el Señor se derrama, el Espíritu se derrama al estar constantemente en reunión. Quisiera terminar con el último punto. Hechos 10 del 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Entonces, miren pues, ¿cómo nos consideramos los unos a otros? ¿Verdad? Considerarnos los unos a otros es que cuando vayamos a hacer o no hacer, pensemos en el resto de hermanos y hermanas. Muchas veces nosotros pensamos de que es que lo que yo hago me afecta a mí nada más. No, lo que nosotros hacemos o no hacemos afecta a todo nuestro alrededor, a todo el entorno, siempre. Pero ¿cómo podemos tener a todos en consideración? No dejando de reunirse. Voy a leer nuevamente esta mitad de este versículo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Amén. Aleluya. Hermano y hermana, labore en esa parte de su voluntad, de la suya. No le estoy hablando de la voluntad de Dios, hablo de su voluntad. De su voluntad, de su capacidad de decidir. Decida volverse al Señor, así como en la mañana, ¿verdad? Suena el despertador, no sé si son de aquellos que tienen como 4 o 5 alarmas, ¿verdad? Y suena la primera y se vuelve a dormir, suena la segunda y se vuelve a dormir, ya la última, y yo creería que como si se levantara la segunda alarma, le daría tiempo a hacer sus cosas tranquila, pero cuando se levanta con la última alarma, a correr, ¿verdad? ¿Qué es el problema ahí? Nuestra voluntad. No decidimos, ¿verdad? O no, decida levantarse. Se levanta. Nosotros aquí no vemos niños ni jóvenes. Todos somos adultos, somos grandes. Tenemos problemas para decidir. Grandes decisiones, ¿verdad? ¿Me levanto o no me levanto? De la cama, digo. Y luego a otra decisión de esas dramáticas. ¿Oro o no oro? ¿Leo la palabra o no leo la palabra? A veces es más fácil decir, no leo, ¿verdad? No oro. Ese es el problema, ¿verdad? Hay que elaborar en nuestra voluntad. Mire, reúnase dentro de los hábitos vitales. Añada esto, ¿verdad? Levantarse temprano, hacer el lavamiento matutino, leer la palabra, orar unos minutos. Ahora, ¿qué le va a añadir? Reúnirse. Reúnase en su localidad principalmente. Porque estas reuniones son maravillosas, ¿verdad? Es bonito, yo estoy muy contento ya tantos meses y tener esta compenetración es maravillosa. Pero hay veces que no me puedo conectar, a veces ha sido a última hora, pues cuestiones familiares. La otra vez hubo una reunión que yo no sabía y hermano, no puedo, ¿verdad? O a veces no puedo y les mando un video. ¿Por qué razón? Porque amo a mis santos allá en Bogotá, por supuesto. Alguna vez estaremos juntos, ¿verdad? Así personalmente. Pero yo estoy en otra localidad. Y cuando me llaman aquí a alguna cosa, ¿qué tengo que hacer? Servir donde vivo. Servir, ese es lo que me corresponde. Así que en cuanto a reunirse, también tome en cuenta esto, ¿verdad? Reúnase principalmente en su casa con su familia. Claro, el domingo y el día de la oración no falle, ¿verdad? Pero una de sus reuniones más importantes es en su casa. Por lo menos una vez por semana. Júntense, canten, oren, compartan. Hablen entre ustedes, ¿verdad? Sobre la palabra santa, sobre un versículo. Esa reunión es sumamente importante. Reúnanse en casa. Número 2, reúnanse en su localidad. La mesa del Señor es importante. La reunión de oración es importante. Nosotros acá tenemos una semana, hacemos virtual por algunos que no pueden llegar, y la otra presencial, porque pues ya se puede desde hace ya varios años.
pero reúnase, reúnase, no deje de reunirse. Hoy aprendimos que en las reuniones es donde el Señor nos suministra su abundante vida. Número 2, somos establecidos, somos fortalecidos, recibimos cimiento y también somos perfeccionados. Amén, mis amados hermanos y hermanas, yo me detengo acá. Amén, hermano Josué, gracias por este ministrar. Qué rico. Ahora pasamos, hermanos y hermanas, a compartir, a profetizar, a dar nuestra porción. Pueden levantar la mano, abrir el micrófono. Adelante, hermano Juan Carlos. Amén, hermano Edgar. Hermano José, muchas gracias por esta palabra tan maravillosa. Como dice Mateo 18:20, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Reunión que tenemos, llámese la de la mesa, la reunión de oración o diferentes reuniones para los talleres de entrenamiento, hermanos, porque ahí somos suministrados, somos alimentados y son llenadas nuestra alacena. Oh Señor Jesús. Y ahí cada vez que comemos de la palabra del Señor, nos perfeccionamos y crecemos en vida y alcanzamos la madurez. Por eso debemos reunirnos constantemente, hermanos, para ser establecidos y fortalecidos en la palabra del Señor. Me gusta esa parte donde dice que es un mandato del Señor que dice no debemos dejar de congregarnos, hermanos. Siempre, y con los que tengan la oportunidad de asistir a las reuniones, asistan presencialmente, y los que no por algún motivo, pues virtualmente también somos alimentados, somos nutridos. Hay una parte de este ministerio que dice, así como el agua es para los peces, el aire para las aves, las reuniones son para los cristianos. Este vivir espiritual por medio de las reuniones, hermanos. Por eso tenemos que estar siempre asistiendo a las diferentes reuniones. Y como dijo el hermano, cada reunión es especial. A veces cuando yo no asisto a una reunión, pido el audio o el video, pero no es lo mismo cuando uno está recibiendo la impartición de otro hermano. Cada reunión deja algo sembrado en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y lo importante es que nosotros como ovejas tenemos un solo pastor que es nuestro Señor y andamos como un solo rebaño. No andamos solo, mis hermanos. Por eso el Señor, somos las ovejas del Señor. Cuando nos congregamos en el nombre del Señor, el Señor está en medio de nosotros, hermanos. Lo he repetido varias veces también en diferentes reuniones, porque así disfrutamos de la presencia de Él y esto nos trae iluminación, alimento, vida. Es importante siempre estar juntos, hermanos, y en espíritu. Y el Señor estará en medio de nosotros. Debemos considerarnos unos a otros, hermanos. Lo que hagamos puede afectar a otros hermanos. Me tocó mucho ese tema por el que a veces hablamos cosas que consideramos que nos sirven a nosotros, pero a otros hermanos les sirven en mayor o en menor proporción. Depende de lo que el Señor nos haya dado para darle a esos hermanos. Amén, mis hermanos. Amén, hermano Juan Carlos, gracias. Bueno, mi porción, me gustó también, como decía el hermano Juan Carlos, Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí el Señor prometió especialmente que donde dos o tres de los que pertenecemos a Él estemos congregados en su nombre, esto es, reunidos en su nombre. Él está en medio de nosotros. Cuando nos reunimos en su nombre, disfrutamos de su presencia de una manera especial, hermano. Su presencia misma, sin duda, nos trae mucha iluminación, gracia, suministración y muchas otras bendiciones. Cuán precioso es esto, hermanos. Qué bendiciones está. Solamente podemos disfrutar de tan rica bendición cuando estamos en las reuniones, cuando nos reunimos. Por eso tenemos que añorar las reuniones, lo más que podamos reunirnos. Es donde más vamos a ganar el Señor. Adelante, hermana Karina, se prepara la hermana Ana Arango. Adelante, hermanita Karina. Bueno, mientras abre el micrófono, hermanita Ana Arango. Ana Arango, adelante, hermanita Ana. Amén, hermanos. Aleluya por las reuniones, porque ellas son las que nos imparten el suministro de vida. El hermano decía que si había dos suministros, tres más, los que habían. Era más abundante el suministro de vida que cada uno recibimos. Por medio de las reuniones, el hablar de los santos, hablan por Cristo, por el Señor.
Entonces nosotros los que estamos en la reunión recibimos el suministro de cada hermano. Por eso es importante las reuniones. Aún aquí en estas reuniones, hermanos, yo les agradezco mucho porque cada vez que hablan ustedes, hermanitos, soy muy llena de parte de ustedes, soy saturada de la grosura del Señor. Qué importante las reuniones, porque el Señor nos visita cuando estamos reunidos. El Señor el día de Pentecostés, gente, apóstoles que estaban reunidos orando, todos en unanimidad, el espíritu económico descendió sobre ellos. Qué tan importante es que estemos nosotros así, para que el Señor venga y nos unja y nos llene con su espíritu económico, el cual nos hace hablar a las personas en la calle, a todas las que necesitan que el Señor hable. Necesitamos este espíritu, pero necesitamos las reuniones y estar en unanimidad, hermanos. Gracias. Amén. Adelante, hermanita Clarines. Buenas noches, hermanos. Amén. Sí, muy importante porque ahí somos cuidados, pastoreados, nutridos, perfeccionados, amonestados y todo aquello que se necesita. Es un regarnos, un podarnos, es para crecimiento y madurez. Pero también tenemos que pensar, hermanos, que el Señor hace su obra en nosotros, pero también a través de nosotros. Entonces, cuando nos volvemos un canal como taponado, el Señor no puede seguir dando su a otros que pensaba darlo a través nuestro. No seamos esos canales tapados. ¿Y cómo nos tapamos? Cuando el agua no fluye en una tubería, eso se empieza a llenar de basura, de cosas, y después ya no hay que hacer un trabajo grande. Tienen que venir las empresas públicas y venir a destaponar esas tuberías porque están llenas de cualquier cosa menos de lo que debe ser, que es agua limpia fluyendo. Así son estas reuniones. Estas reuniones nos sacan de errores, nos animan. Si estamos medio apagados, si estamos en lo que sea, el estar congregados con los hermanos nos asegura que estamos en el lugar correcto. Entonces, hermanos, no solo debemos hacerlo por nosotros, es que yo voy a ser alimentado, es que yo voy a ser nutrido, sí. Es como cuando uno viaja en avión y que dicen, si hay una despresurización de la cabina, que máscaras de oxígeno automáticamente caerán. Por favor, primero pónganse la suya para que luego pueda ayudar a los que están a su alrededor. Y eso pasa también en la vida espiritual. Cuando nosotros estamos fuertes, llenos del Señor, pues en ese momento podemos ayudar a otros. ¿Por qué? Porque es que nuestra ayuda como seres humanos poco y nada le van a hacer al otro. Eh, eh, lo que va a ayudarlos es ese flujo de la vida del Señor a través nuestro a otro. Entonces, realmente, por nosotros y para que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad, que aunque vamos juntos, vamos en manadita, es un asunto personal. Y cuando estemos al otro lado, el Señor no nos va a entrar en bultos. Cada uno será examinado directa y personalmente por el Señor para saber si estamos o no, si somos dignos o no de pasar a ese banquete de bodas, porque la salvación, gracias al Señor mismo, ya está asegurada. Hijos de Dios, cuando Él nos hace suyos, suyos para siempre. Pero es que ya, ya le estamos apuntando al premio gordo, como decimos, el galardón, el premio máximo de estar en el banquete de la boda del Cordero. Y es acá, en estas reuniones, donde vamos siendo madurados y ayudamos a otros, porque a la hora de la verdad los talentos que nos van a pedir al otro lado, lo que hicimos por los demás. Amén. Gracias, Amén. hermana.